Lo oí antes de verlo. Su voz, aguda y despreocupada, atravesó el silencio de la cocina como un viento frío. Creo que los viejos como tú deberían ser sacrificados. Lo dijo mientras masticaba. Pan que había horneado esa mañana. Pan que él no pidió. Pan que yo no ofrecí. Me quedé de pie detrás de él, inmóvil. No sé si sabía que estaba allí. Quizás sí. Quizás ese era el punto. No dije nada. Simplemente me di la vuelta, caminé por el pasillo y me senté en el porche, como siempre hago cuando me oprime el pecho y no puedo respirar. El viento estaba quieto esa noche. Demasiado quieto. Ese silencio que no te reconforta, sino que te acusa. Metí la mano en el bolsillo y saqué el viejo reloj. Mi padre me lo regaló cuando cumplí 20. Dijo, el tiempo es lo único que no te pueden robar, a menos que lo des. Nunca pensé que lo sostendría así, aferrándolo como a un salvavidas, como si pudiera evitar que me desmoronara. Gabriel solía sentarse conmigo en este porche. De pequeño, me preguntaba qué significaba cada sonido. ¿Qué pájaro es ese? ¿Por qué silba así el viento?, le respondía yo, paciente y orgullosa, porque era curioso y mío. Ahora era un hombre que pensaba que su padre había fallecido. Cerré los ojos y dejé pasar el recuerdo. Esa noche no dormí. Mi cama se sentía demasiado ancha. Mi pecho demasiado pequeño. No dejaba de oír su voz una y otra vez, como una canción cruel. A los viejos como tú hay que sacrificarlos. Quería gritar. Pero no lo hice. Nunca lo he hecho. Al amanecer, me levanté y preparé café. Negro. Amargo. Igual que mis pensamientos. Miré la cocina, los azulejos que había colocado con mis propias manos, la taza rota que me regaló cuando tenía 10 años, ahora en el borde del fregadero. Todo estaba en silencio, pero nada parecía tranquilo. Pasé por delante de su habitación. No estaba. Debió de irse antes del amanecer. Quizás avergonzado. Quizás no. No lo sé. Ya no me mira a los ojos. Fui al garaje y abrí el viejo baúl de madera. Todavía olía a cedro y aceite. Dentro estaba el diario de mi padre. Hacía años que no lo leía. Hojeé las páginas hasta encontrar la que recordaba. Una línea que había subrayado 2 veces. La dignidad es algo silencioso. Nunca alza la voz. Esa fue mi respuesta. Así que tomé una decisión. Tranquila. Definitiva. Mía. Siempre pensaron que moriría lentamente. Que me desvanecería. Que me olvidarían en la habitación de invitados de una casa que construí. Pero la verdad es que estaba más despierto que nunca. Más vivo en ese momento de lo que había estado en años. El reloj de bolsillo hacía tic-tac en mi palma como una cuenta regresiva. Aún no sabía qué haría, no exactamente. Pero una cosa sí sabía, no moriría en este silencio. Creen que soy débil porque no me defiendo. Pero lo que no entienden es que el silencio no es rendición. A veces, es estrategia. Salí de nuevo, al aire de la mañana. La hierba estaba mojada. El cielo, nublado. Vi un pájaro posarse en la valla, quieto, alerta, esperando. Igual que yo. Susurré las palabras en mi cabeza, una última vez, como si decirlas en voz alta me fuera a romper. Mi hijo dijo que me deberían sacrificar. Él aún no lo sabe, pero esas palabras iniciaron algo. Porque algunos legados se escriben con tinta. Otros, en silencio. ¿Y el mío? La mía empieza ahora. Solía creer que el silencio era fuerza. Que si me quedaba callado, lo recordarían. Como los cargaba a cuestas cuando escaseaba el dinero, como lo dejaba todo solo para que ellos tuvieran algo. Pero el silencio suena diferente cuando nadie escucha. Se convierte en ausencia. Y la ausencia en permiso. Empecé a oír cosas después de esa mañana. Ni voces, ni fantasmas, susurros. Tras puertas. Tan bajo como para fingir que no oía, tan alto como para estar segura de que sí. Sofía. Mi nuera. Nunca alzaba la voz. No hacía falta. Sus palabras se movían como humo, tenues, ondulantes y difíciles de captar. Un día, pasé por delante de la lavandería y la oí decir, si esperamos demasiado, la casa podría entrar en sucesión. Entonces nada. Nadie levantó la vista cuando entré en la cocina. Clara removió el té.
Gabriel seguía navegando en su teléfono. Me quedé allí un momento, esperando algo, un saludo, una mirada, cualquier cosa. No hubo nada. Solo el tintineo de la cuchara en la taza de Clara. Un breve y cortés silencio. Clara solía venir corriendo a mi casa cuando llegaba del trabajo. Una vez se quedó despierta 3 noches seguidas junto a mi cama de hospital. Pero ahora, solo venía cuando Sofía se lo pedía. E incluso entonces, sonreía como una desconocida. Eso dolió más que las palabras. Empecé a notar pequeños detalles. Faltaban papeles del cajón. Mi nombre ya no estaba en el sobre de la compañía de seguros. El correo llegaba tarde. O no llegaba. Cuando le pregunté a Gabriel, me dijo, debes haberlo perdido. Pero yo no pierdo el mismo documento 3 veces. No estaba perdiendo la cabeza. Solo querían hacerme creer que lo era. Una noche, abrí el último cajón del estudio. El que mantenía cerrado con llave. Mi vieja carpeta de pensión había desaparecido. También la llave de repuesto de la caja fuerte. No me temblaban las manos. No se me aceleraba el corazón. Simplemente me quedé allí, en silencio. Hay un tipo de silencio que no es miedo. Es preparación. Recordé el día que Clara se rompió el brazo. Tenía 6 años. Vendí mi anillo de bodas para pagar la factura del hospital. Nunca se lo dije. Nunca se lo dije a nadie. Simplemente hice lo que hace un padre, dar. Pero ya no piden. Toman. Creen que no lo veo. Pero sí lo veo. Una mañana, le pregunté a Gabriel si había visto el sobre del banco. El que decía, confidencial. Se encogió de hombros. Quizás lo tiraste por error. Entonces Sofía levantó la vista de su café y dijo, sin pestañear, deberíamos ayudarte a organizar tus finanzas. Por si acaso pasa algo. Por si acaso. Los miré a ambos. Sonreí. Y no dije nada. La gente cree que la traición se da con gritos, portazos y lágrimas. Pero a veces, ocurre con manos suaves y palabras amables. Esa noche me senté sola y abrí el viejo álbum de fotos. Cada foto parecía una mentira que antes creía. Clara sobre mis hombros en la playa. Gabriel dormido en mis brazos. Sofía, sonriendo al fondo, antes de que empezaran los cálculos. Pasé la página y me detuve. Una pequeña nota, doblada y escondida detrás de una foto. La letra de mi esposa. No dejes que tomen tu silencio como rendición. Ella siempre veía a través de la gente. Al día siguiente, salí temprano. Caminé por el pueblo. Compré una cerradura nueva para el cajón. Compré un cuaderno. En la primera página, anoté cada documento que faltaba, cada comentario extraño, cada nuevo rumor. Si me trataran como a un moribundo, escribiría como tal. Con calma. Con claridad. Con propósito. Esa noche, Clara vino a visitarme. Se sentó frente a mí y me sonrió con mucha dulzura. Papá, ¿has pensado en mudarte a una casa más pequeña? Un lugar más pequeño podría ser más fácil. La miré. Realmente la miré. ¿Es eso lo que crees que necesito? Pregunté. Ella dudó. Solo, queremos que estés cómoda. Cómodo. La palabra se quedó en mi pecho como una piedra. He vivido en esta casa más tiempo del que tú llevas viva, dije. Construí las estanterías de tu habitación con mis propias manos. Enterré a tu perro bajo el roble. No llevé la cuenta de lo que te di, Clara. Sus ojos bajaron. Pero ahora lo hago. Volvió a levantar la vista y, por un instante, la máscara se quebró. Vi a la niña que me trenzaba el pelo mientras dormía la siesta. Casi le cogí la mano. Casi. Pero no lo hice. A veces el amor se acalla. No porque se haya ido, sino porque está decepcionado. Esa noche, volví a sostener el reloj. El de mi padre. Sin parar. Como siempre. El tiempo no te traiciona, dijo una vez. La gente sí. No dormí. Escribí. Más notas. Más cosas que nunca había dicho en voz alta. Por la mañana, tenía un plan. Y por primera vez en semanas, me sentí tranquilo. Aún. Cierto. Porque hasta un hombre tranquilo sabe. Algunas deudas no son dinero. Algunos son respeto.
Y ya terminé de darlo gratis. Creen que están rodeando a los débiles. Pero han confundido mi silencio con rendición. Aprenderán pronto. Fue estrategia. Doblé la carta 3 veces antes de guardarla en el bolsillo de mi abrigo. No me temblaban las manos, pero algo dentro de mí sí. No era miedo. Ni ira. Solo el peso de finalmente haber decidido no callar más. La librería olía a páginas viejas y tinta. A Arturo le gustaba así, tranquila, privada. Solíamos venir aquí de jóvenes, hablando de leyes que aún no habíamos vivido y de futuros que, por demasiado orgullo, no imaginábamos que se derrumbarían. Al principio no dijo nada. Solo me miró. Luego, a la carpeta que había dejado entre nosotros. El testamento. Las escrituras. Extractos bancarios. Fragmentos de mi vida que la gente que me llamaba papá daba por sentados. Se aclaró la garganta. ¿Quieres venganza? Miré hacia la ventana, donde la lluvia golpeaba como si quisiera hablar por mí. No, dije. Quiero paz. Entonces hice una pausa. Pero también quiero que sepan quién era realmente. Eso le bastó. Arturo me conocía desde hacía mucho tiempo. No necesitaba más explicaciones. Comenzamos a reescribir todo. El Antiguo Testamento tenía los nombres de mis hijos impresos con precisión, como si ya hubieran tomado posesión de él. El Nuevo contaría una historia diferente. Una más discreta. Una más auténtica. Me moví lentamente. Deliberadamente. Arturo me ayudó a transferir cuentas. Vendí un terreno que había conservado en silencio durante años, un terreno que mi padre me dejó, escondido cerca del paso de montaña. Gabriel nunca supo de su existencia. Clara nunca me lo preguntó. Pero ese terreno importaba. No por su valor, sino porque lo había conservado. En silencio. Como una promesa a mí mismo. Arturo miró los números. Se sorprenderán. No respondí. Simplemente doblé los papeles y los guardé en mi abrigo. A veces la verdad más cruda es aquella que nunca levantas la voz para decir. Lo más difícil fue decidir qué conservar. Esa noche revisé mis archivos antiguos, actas de nacimiento, pólizas de seguro, cartas que mi esposa escribió antes de fallecer. Su letra me hizo reflexionar. Ella dijo una vez, les das tu vida para que nunca aprendan a preguntar cuánto costó. Di demasiado. Pero ya no estoy amargado. Ya no. Ahora lo veo claramente. Pensaban que el anciano en la silla de la esquina se estaba apagando. Que sus silencios significaban que no le importaba. Pero yo observaba. Medía. Esperaba el momento en que pudiera moverme sin previo aviso. Y lo tenía. Gabriel me había preguntado la semana pasada si necesitaba ayuda con los servicios de la casa. Sofía sonrió como si ya tuviera las llaves en la mano. Clara no me había mirado a los ojos en 3 visitas seguidas. Le devolví la sonrisa. Está todo solucionado, les dije. No me preguntaron qué quería decir. A veces la frase más silenciosa es la que nadie escucha hasta que es demasiado tarde. Arturo y yo nos sentamos en el coche después de nuestra tercera reunión. Le entregué un sobresellado. Si me pasa algo, dije, no dejes que entierren la verdad conmigo. Él asintió. No preguntó qué había dentro. Porque amigos como ese no lo necesitan. No había rabia en mi corazón. Solo claridad. Una marea lenta y constante que lo volvía a poner todo en su lugar. No estaba tratando de castigarlos. Estaba tratando de proteger lo que quedaba de mí. La parte que no habían tomado. La parte que nunca supieron que existía. La casa sería la última. Ya sabía qué haría con ella. Pero aún no. No hasta que me mostraran quiénes eran realmente, no solo en susurros, sino con hechos. Ese momento se acercaba. Podía sentirlo. Y yo estaría listo. Arturo cerró la carpeta final. ¿Estás seguro de todo esto?, preguntó. Lo miré a los ojos. Nunca he estado más seguro. Un hombre no siempre necesita justicia. A veces solo hace falta recordarlo correctamente. Y eso era lo que estaba haciendo. Escribiendo la verdad, no con palabras sino con decisiones que nunca vieron venir. Llegué a casa esa tarde antes del atardecer. El pasillo estaba en silencio. Las luces aún eran cálidas. Pasé junto al muro de fotos y me detuve.
Allí estábamos todos, cumpleaños, vacaciones, graduaciones. Esa vida que parece plena hasta que empiezas a escuchar entre las fotos. Cogí el marco de nuestra última foto familiar. Lo sostuve. Luego lo giró para ponerlo de cara a la pared. No por enojo. Por honestidad. Esa versión de nosotros ya no existía. Y no estaba fingiendo que lo hiciera. Mañana volverían a preguntar. Preguntas envueltas en sonrisas. Papá, ¿quieres que te ayudemos con los trámites de la casa? ¿O has pensado en actualizar tu testamento? Y yo sonreía. Y yo diría. Ya está hecho. Porque lo es. Y aún no tienen idea de lo que eso significa. Lo escuché en la voz de Gabriel antes de verlo en su rostro. Ese borde repentino. Como un cuchillo finalmente sacado del cajón. Entró en mi oficina con una sonrisa forzada y un expediente bajo el brazo. Sin saludo. Sin calidez. Solo cálculo tras la mirada. Necesito acceso a las cuentas, dijo. No, ¿puedo echar un vistazo? No, ¿está todo bien? Justo necesidad. Como si estuviera sosteniendo algo que le pertenecía. Bajé la mirada a mis manos. Todavía firmes. Todavía mías. Entonces lo miré. ¿Por qué ahora? Se encogió de hombros. Casualidad forzada. Es inteligente mantener la transparencia. Sobre todo a tu edad. Mi edad. Habían comenzado a medirme en tiempo en lugar de en confianza. Y de repente, todo se sintió más pequeño, la habitación, su voz, el espacio entre nosotros. No respondí. No hacía falta. 2 horas después, Sofía pasó por allí. Trajo té. Ella nunca trae té. Ella se sentó frente a mí y sonrió como un extraño tratando de venderme algo. Papá, comenzó, dulce pero cuidadosa, te ves un poco cansado últimamente. Tomé la taza de su mano. Estaba tibia. Casi reconfortante. Estoy bien. ¿Lo eres? Porque a veces el estrés puede hacerte malinterpretar las cosas. Quizás deberías descansar. Déjanos ayudarte. Ayuda. Esa palabra otra vez. Cubierta de miel. Empapada de veneno. Asentí. El té estaba intacto cuando ella se fue. Clara llegó esa noche. Ya estaba llorando cuando entró. No hablé. Ella tomó mi mano y susurró, solo quiero que la familia esté bien. Las lágrimas eran suaves. Pero algo en ellas parecía ensayado, como una frase repetida demasiadas veces frente a un espejo. Quería creerle. Quería creer que alguno de ellos todavía me veía como algo más que un obstáculo. Pero lo único que vi en sus ojos fue miedo. No amor. Miedo a ser excluida. Miedo a perder su lugar en un mundo que creía comprender. Me quedé quieto. La dejé llorar. Porque a veces lo más honesto que puedes hacer es no decir nada en absoluto. Por la mañana, las máscaras se habían caído. Pero no esperaban que me diera cuenta. Gabriel regresó antes del almuerzo. Esta vez, sin sonrisas. Sin paciencia. Cerró la puerta de golpe y arrojó una carpeta sobre mi escritorio. Estás siendo paranoico. Me quedé sentado. Él se acercó más. Has cambiado contraseñas. Has transferido dinero. ¿Estás ocultando algo? ¿O simplemente lo estás perdiendo? Respiraba con dificultad. Caminaba de un lado a otro como un niño al que le niegan su juguete. Lo estás perdiendo, viejo. Esa frase resonó profundamente en la habitación. No porque doliera, sino porque confirmaba todo lo que ya sabía. Me puse de pie lentamente. Lo miré a los ojos. Si me estoy volviendo loco, dije con calma, no te importará que me tome unos días libres. Se quedó congelado. No por lo que dije, sino porque no estaba enojado. Y cuando un hombre no te grita, te obliga a escucharte a ti mismo. Pasé junto a él. Él no siguió. Esa noche preparé una pequeña maleta. Solo algo de ropa. Un diario. Y el viejo reloj de bolsillo que me regaló mi padre, el que dejó de sonar el día que murió. Nunca lo arreglé. Porque algunas cosas están destinadas a recordarte que el tiempo es prestado. No dejé ninguna nota. No apagué las luces. Acabo de cerrar la puerta principal detrás de mí, sin hacer ruido. A veces irse no significa dar un portazo.
A veces es solo, silencio. Y nunca lo ven venir. Estaban esperando una discusión. Esperaban ruido. Pero lo único que les di fue espacio. Suficiente espacio para escucharse claramente por primera vez. Pensarán que es temporal. Ellos llamarán. Enviarán mensajes impregnados de culpa y manipulación. Pero la verdad ya ha comenzado a pudrir el suelo bajo sus pies. Porque una máscara, una vez que se resbala, nunca vuelve a ajustarse igual. Cuando dejas de ser útil a la gente, empiezas a volverte invisible. Y en esa invisibilidad, finalmente ves quiénes son realmente. Cerré la cremallera de la bolsa. Eché un último vistazo al pasillo vacío. El silencio en aquella casa había cambiado. Ya no era mío. Y tal vez nunca lo fue. Todavía no sabía a dónde iría. Pero por primera vez en años, no tuve miedo de adentrarme en lo desconocido. Porque la paz no siempre viene de arreglar lo que se rompió. A veces, se trata de alejarse antes de que te rompa también. Y ya había dado el primer paso. La cama crujió como un viejo recuerdo, pero dormí allí mejor que en años. Quizás porque nadie sabía quién era yo. Tal vez porque, en esa pequeña habitación sin nombre, finalmente pude dejar de fingir. Teresa pensó que era maestra jubilada. No la corregí. Había algo reconfortante en que me confundieran con alguien más amable de lo que realmente era. Ella sirvió café en tazas de porcelana desportilladas que probablemente habían sobrevivido a más dolores que yo. Y ella nunca me preguntó por qué me quedaba mirando tanto tiempo por la ventana por las mañanas. El silencio en aquella casa no era pesado. Era sanador. Pasé mis días caminando. Sin destino. Solo movimiento. Los caminos de grava y los árboles susurrantes se escuchaban mejor que cualquier sala de juntas jamás lo había hecho. A veces me sentaba bajo el sauce de su jardín trasero y escribía. No por negocios. No por presumir. Solo cartas. Una por una. A cada uno de mis hijos. No acusarlos. Ni siquiera cambiarlos. Solo para recordar quién era antes de que me olvidaran. La carta de Gabriel fue la primera. Me temblaba la mano al empezar. No por rabia, sino por moderación. No le dije que me había hecho daño. Le dije que solía cargarlo sobre mis hombros cuando estaba demasiado cansado para caminar. Le dije que todavía recuerdo el sonido de su risa cuando tenía 5 años. Cómo resonó por toda la casa como música. Entonces hice una pregunta que nunca me atreví a decir en voz alta. ¿Cuándo dejé de ser alguien a quien admirabas? La página permaneció abierta a mi lado mientras la tinta se secaba. Yo no lo firmé. Quería que reconociera mi voz, no mi nombre. La carta de Sofía llegó con más facilidad. Ella siempre había sido más cercana. O tal vez solo más cuidadosa con su traición. Le dije que extrañaba su torpeza infantil. La forma en que solía bailar en el pasillo cuando nadie la miraba. Como ella me dijo una vez, quiero ser fuerte como tú, papá. Y pregunté. ¿Qué cambió? ¿Fui yo, o fue el dinero? La carta de Clara fue la que tardó más. No pude escribirlo todo de una vez. Cada vez que lo intentaba, veía sus lágrimas, esa suave actuación, y tenía que parar. Pero una tarde, mientras el cielo se volvía púrpura detrás del sauce, finalmente comencé. Escribí sobre la vez que se rompió el brazo en el columpio y no lloró hasta que llegué allí. Escribí sobre lo pequeña que se sentía su mano en la mía. Entonces pregunté. ¿Todavía me amas, o solo lo que dejé atrás? No envié ninguno de ellos. No estaban destinados a ser enviados. Fueron confesiones, no enfrentamientos. A veces escribir algo es la única manera de evitar que te devore vivo. Una tarde, Teresa me trajo té en lugar de café. Ella dijo que me veía cansado. Sonreí, pero mi corazón se encogió. Ella se sentó a mi lado, permaneció en silencio por un rato y luego dijo. No hablas mucho de tu familia. Miré el jardín. El viento que tiraba suavemente de las hojas. A veces, dije lentamente, las personas que crías se convierten en extraños. Ella no preguntó qué quería decir. Ella simplemente asintió y, por primera vez, me sentí comprendido sin necesidad de dar explicaciones. Eso es lo que pasa con el duelo. No siempre se trata de la muerte. A veces se trata de quien sigue vivo, pero se ha ido en todos los demás sentidos. Y la paz, la verdadera paz, no llega de repente.
Gotea dentro de ti en pequeños y tranquilos momentos. En tazas desportilladas. En cartas nunca enviadas. En alguien que asiente ante tu dolor en lugar de intentar solucionarlo. Todavía no había decidido cuánto tiempo me quedaría. Pero sabía que no estaba lista para volver. Todavía no. Aún quedaba mucho por escribir. Aún necesitaba escuchar más silencio. Y además, tenía una última carta para comenzar. Para mí mismo. El tic-tac ahora era más lento. No porque el reloj estuviera roto, sino porque finalmente había comenzado a escuchar. Cada segundo parecía más pesado que el anterior, como pasos que salían de una casa en la que alguna vez pensé que moriría. La casa estaba en venta. Discretamente. Legalmente. No puse ningún cartel. No les dije nada. Arturo manejó el papeleo con la precisión de quien entendía que el silencio podía ser más agudo que cualquier anuncio. Me quedé a cierta distancia mientras el pánico comenzaba a extenderse. No tardó mucho. Gabriel fue el primero en quebrarse. Convocó una reunión, ruidosa, urgente y performativa. Está perdiendo la cabeza, dijo. Tenemos que hablar con él antes de que haga alguna estupidez. Estaba en la habitación de al lado. Escuché cada palabra. Pero esperé. Esperé hasta que Clara apareciera sola, suave y ensayada. Ella tocó. Yo abrí. Ella no me preguntó cómo estaba, simplemente miró más allá de mí, hacia la casa que creía que aún era suya. Papá, por favor, no hagas nada drástico. Este lugar significa mucho para todos nosotros. No respondí de inmediato. Simplemente dejé que el reloj hiciera tic-tac entre mis dedos. Entonces dije. Pensé que ya no tenías tiempo para mí. Parecía que quería llorar, pero no le salieron lágrimas. Solo silencio. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué te importa ahora que se te está escapando? Ella no respondió. Solo se quedó mirando al suelo como una niña sorprendida mintiendo. La observé, sin ira, ni siquiera con decepción. Solo con la silenciosa confirmación de una verdad que había evitado durante demasiado tiempo. Nunca amaron la casa. Les encantó lo que significaba. Seguridad. Legado. Propiedad. Pero para mí, no era madera y paredes. Fue allí donde tu madre me susurró buenas noches en el pasillo. Donde Sofía se rompió la pierna al caerse de la barandilla de la escalera y no lloró hasta que vio mi cara. Donde esperaba en la puerta después de largos turnos, solo para escuchar a alguien decir, nos alegra que estés en casa. Pero esa voz. No había estado allí en años. Esa noche caminé por las habitaciones con solo el tic-tac para hacerme compañía. La cocina aún olía levemente a la canela que tu madre añadía a escondidas a su café. El pasillo todavía resonaba si pisabas en el punto correcto. El dormitorio. Ahí es donde el silencio presionaba con más fuerza. Me senté en el borde de la cama y abrí el cajón que una vez usó para sus cartas. Ahora está vacío. Salvo una foto nuestra, más jóvenes, sonriendo, sin darnos cuenta de lo rápido que nos traicionaría el tiempo. No lloré. Pensé que podría hacerlo. Pero a veces el dolor se vuelve seco con la edad. Un recuerdo no siempre es un regalo. A veces es un ancla. Y ya estaba listo para dejar de ahogarme en ello. Gabriel apareció a la mañana siguiente. Sin cita previa. Sin aviso. Solo el sonido de su coche y ese golpe apresurado del que nunca se le pasó. Abrí la puerta, todavía con el reloj en la mano. ¿Qué haces?, preguntó. No puedes venderla sin más. Esta es nuestra casa. Lo miré, mi hijo. Ahora era más alto que yo. Más rico. Vestía con más elegancia. Pero de alguna manera más pequeño. Te mudaste hace 23 años, dije. Nunca miraste atrás. Eso no es justo. No, dije con calma. Lo que no es justo es que asumas que moriré en silencio y lo dejaré todo para que lo dividas como si fuera un pedazo de pan. Su rostro se sonrojó. No estaba acostumbrado a una resistencia que no le gritara. ¿No te importa lo que este lugar significa para nosotros? Levanté el reloj entre nosotros. Este era de tu abuelo, dije. Lo usaba todos los días. Me lo dio la noche que naciste. Gabriel lo miró confundido. Me dijo, un hombre debe saber cuándo es el momento de soltar y cuándo es el momento de aferrarse. Dejé que el silencio se quedara allí, luego susurré.
Finalmente estoy haciendo ambas cosas. Él se fue. No con ira, sino con derrota. Y lo vi alejarse con la misma urgencia que tenía una vez al partir hacia la universidad, ansioso por escapar, sin mirar nunca atrás. Esa noche, volví a caminar por la casa. Sin lamentarlo. Sin aferrarme. Solo recordando. Decir adiós como la gente lo olvida, mientras todavía respiran. A la mañana siguiente, me quedé afuera de la puerta principal, con las llaves en la mano. Se sentían más ligeros de lo que recordaba. No los tiré. No lloré. Los coloqué con cuidado en una pequeña caja y la cerré. La casa nunca fue de ellos. Y finalmente, tampoco era mío. La casa todavía olía a canela y tomillo. Teresa había insistido en que cocináramos juntas, igual que antes. Tarareaba suavemente, sin darse cuenta de cuánto le dolía el sonido. Revolví la olla en silencio, recordando una época en que las cenas eran risas, no estrategias. Fue nuestro último. Ellos no lo sabían. Pero yo sí. Puse la mesa con cuidado, cada plato en su lugar original, cada vaso pulido. El reloj de bolsillo estaba en el bolsillo de mi camisa, haciendo tic-tac como un metrónomo suave que anunciaba algo definitivo. Llegaron uno a uno, con sonrisas forzadas y brazos que no se abrían para los abrazos. Sofía me besó en la mejilla. Gabriel me dio una palmadita en el hombro como si fuera una clienta. Clara se detuvo en la puerta como si sintiera algo raro y no quisiera decirlo. Vaya, huele a mamá, dijo Sofía mirando a su alrededor. Gabriel asintió. Hace años que no comemos aquí, ¿verdad? Clara simplemente preguntó, ¿esto es para algo especial? Sonreí, pero no respondí. A veces el silencio dice más que el recuerdo. Nos sentamos. Los tenedores rozaron los platos. Las copas tintinearon. La comida estaba buena, Teresa se encargó de ello, pero el sabor nunca llegó a sus ojos. Hablaron de trabajo. De acciones. De la segunda luna de miel de Clara. Del coche nuevo de Sofía. Estaban dando vueltas alrededor de la punta, esperando que yo saliera a la superficie. Yo los dejé. Quería ver quiénes eran cuando pensaban que todavía estaba roto. Gabriel se recostó. Entonces, papá, ¿todo bien? O sea, con la casa y todo. Sofía intervino. Sí, has estado tomando algunas decisiones, sorprendentes últimamente. Clara añadió en voz baja, solo estamos preocupados. Un nombre grabado en una propiedad se desvanece. Un nombre pronunciado con bondad vive para siempre. Pensé que el legado era una casa. Ahora lo veo, es una historia contada con voces cálidas. Documentos no legales. Gloria pasó por aquí más a menudo después de eso. A veces con sopa, a veces simplemente para sentarnos tranquilamente. Ella me dijo que estaba contenta de que todavía estuviera aquí. No solo respirar, sino estar presente. Te ves más alto estos días, dijo una vez, mientras tomaba té a mi lado. Quizás lo era. Quizás permanecer firme en su verdad le produzca eso a una persona. Incluso cuando tus huesos permanecen encorvados, tu espíritu se estira. Me encontraba tarareando la canción favorita de Elena por las mañanas. No porque la extrañara más. Pero porque ahora la llevaba más ligera. Ella no estaba en la casa. Ella estaba en el viento que se movía a través de él. En la dulzura de esas galletas de limón. De la misma manera que se reía el señor Herrera cuando le caían migas en el traje. Algunas noches, me sentaba junto a la ventana y simplemente escuchaba el pasillo. Pasos. Risa. Nombres que significaban algo para alguien. Y el mío era uno de ellos ahora. No me quedaba ningún imperio. Ninguna gran herencia. Pero lo que tenía lo di. Y lo que di, volvió. No vino de los que nacieron de mí. Vino de los que se quedaron. Y quizás eso sea suficiente. Quizás eso sea más. Porque la sangre no hace hogar. La amabilidad lo hace. Mañana creo que le llevaré a Carmen uno de mis libros. Quizás lo leamos juntos. Quizás ni siquiera necesitemos hablar. Algunos nombres están grabados en mármol. Otros, son llevados por la calidez de la voz de otra persona. Y finalmente estoy aprendiendo qué tipo quiero ser. Él llamó una vez. Solo una vez. Sin aviso, sin llamada. Solo el sonido de sus nudillos sobre la madera, como un recuerdo que regresa sin permiso.
Abrí la puerta y allí estaba. Cabello salvaje. Ojos rojos. El tipo de cansancio que el sueño no puede curar. No habló. No de inmediato. Entró como si fuera un extraño que vivía aquí. Esperé. Siempre lo había hecho. Se sentó a mi lado en el viejo banco que Elena eligió hace años. No me miró. Solo miró al suelo, como si eso le diera las palabras. Entonces finalmente, su voz. Pequeño. No es la voz de un hombre. No es la voz que me decía que era un peso muerto. Solo, mi hijo. Tenía miedo, dijo, en un susurro apenas superior. Miedo de ser tú. Se me hizo un nudo en la garganta, pero me quedé quieto. Un hombre que lo dio todo, y no recibió nada a cambio. Entonces me miró. No más allá de mí. No a través de mí. En mí. Eso es lo que vi mientras crecía. Trabajaste. Esperaste. No pediste nada. Simplemente, te desvaneciste. Quería hablar. Pero aún no había nada que decir. Odiaba tu silencio, confesó. Y te odié por eso. Porque en el fondo creo que lo sabía. No fue debilidad. Su voz se quebró. Fue fuerza. Fue entonces cuando lo miré. Realmente lo miré. Y por primera vez en años. Parecía el niño que solía quedarse dormido en mi pecho. Sin títulos. Sin energía. Solo mi hijo. Él tomó mi mano. Y por una vez, no me aparté. Dije cosas de las que no puedo arrepentirme, murmuró. Te hice sentir como si no importaras. Como si estuvieras, en el camino. Una lágrima cayó en el dorso de mi mano. Suya. Nada ruidoso. Nada dramático. Simplemente, cierto. No vine aquí a arreglar nada, dijo. Sé que no puedo. Pero si pudiera retirar una cosa. No serían las palabras que dije. Serían los años en los que no dije nada en absoluto. Hizo una pausa, como si la verdad ardiera al descender. Te veo ahora. Veo lo que llevaste. Y lamento haber confundido tu dignidad con debilidad. Cerré los ojos por un segundo. No llorar. Solo para respirar. Hay algo diferente en ser visto. Realmente visto. No como proveedor. No como un fracaso. Pero como hombre. No merezco tu perdón, dijo. Y por una vez, respondí. Suavemente. No con palabras. Pero manteniendo mi mano en la suya. El perdón no es algo que se pide. Es algo que estás dispuesto a llevar. En silencio. Juntos. Se quedó por un tiempo. No tuve prisa. No revisé su teléfono. Él simplemente, se sentó. El viento entró por la ventana y atrapó el borde de la vieja bufanda de Elena, que colgaba del gancho. Revoloteaba como solía hacerlo alrededor de su cuello. Él también lo notó. Ella me habría perdonado, dijo. Ya lo hizo, susurré. Él me miró de nuevo. Y esta vez, el silencio no le asustó. Lo sujetó. No lo arreglamos todo. No pretendimos que pudiéramos. Pero algo se abrió entre nosotros. Ni una herida. Un espacio. Para algo nuevo. O tal vez algo viejo, devuelto. El dolor no siempre grita, dije en voz baja. A veces simplemente espera. Él asintió. Y por una vez. Él no se alejó. Se quedó hasta que el sol se puso. Proyectando sombras sobre la habitación donde estábamos sentados. Me equivoqué contigo, papá, dijo antes de irse. No eras débil. Fuiste el hombre más fuerte que he conocido. Luego salió a la luz que se desvanecía. No lo seguí. No lo vi irse. Me quedé quieto. Mi mano todavía está caliente por la suya. El perdón no borra el pasado. Pero a veces, te deja sentarte a su lado. Sin miedo. Y quizás eso sea suficiente. Quizás ahí es donde comienza la curación. Mantuve esa foto de Elena junto a mi cama hasta el final. El marco tenía rayones en el costado debido a una caída hace años. Una pequeña grieta atravesaba la esquina como una cicatriz de la que nadie habla. Pero aún así siguió en pie. Como yo. Todas las mañanas lo cogía antes que mis pantuflas.
Mis ojos se posarían en su sonrisa antes de enfrentarse al mundo. Esa foto fue lo último que conservé, cuando todo lo demás ya había sido tomado. Ella lucía igual que el día que plantamos el naranjo. Luz suave detrás de ella. Mano en mi hombro. Como si estuviera reteniendo el momento. Algunos días hablé con ella. Algunos días permanecí en silencio. Pero ella siempre escuchaba. Aunque el cristal entre nosotros no nos respondiera. Esta mañana hice algo diferente. Moví el marco al alféizar de la ventana. Deja que la luz del sol ilumine su rostro. Y por primera vez, ella brillaba. Algo cambió dentro de mí. No con ruido. Con quietud. Miré su rostro a la luz y vi algo que no había visto antes. No memoria. No es dolor. Pero una clase de paz que no podía nombrar. Y ahí fue cuando lo pensé. Más claro que cualquier carta, cualquier testamento, cualquier disculpa. No dejé ningún legado. Me convertí en ello. No en dinero. No en nombres grabados en piedra. Pero de la misma manera que el silencio puede hablar. Y las cosas rotas todavía pueden permanecer en pie. Nadie salió furioso. Nadie maldijo. Eso les habría facilitado las cosas. En cambio, permanecieron sentados, rodeados por el ruido de un silencio del que no podían escapar. ¿Y yo? Me quedé quieto. Sabiendo que finalmente, era el sonido de la paz. El viento se movía por el jardín como si me recordara. Suave. Cuidadoso. Como si supiera que sería la última vez. Me quedé cerca de los arbustos de romero, donde Teresa solía tararear mientras cortaba hierbas. El mismo lugar donde Gabriel plantó su primer girasol, cuando todavía me pedía ayuda para atarse los zapatos. Apareció sin llamar. Sin traje. Sin gafas de sol. Solo con las manos metidas en los bolsillos, como si no supiera qué hacer con ellas. Su sombra se extendía sobre el camino de grava, pero él no se acercaba. ¿Por qué? Eso es todo lo que dijo. Una palabra. Y todo en mí escuchó cada palabra que nunca se atrevió a decir. No respondí de inmediato. Lo miré. Realmente lo miré. Por una vez, no vi a mi hijo. Vi a un hombre demasiado tarde para la verdad. Miró al suelo. Ni siquiera nos dejaste explicarte. Mantuve mi voz firme. Me enterraste antes de morir. Él se estremeció. No por ira. De la verdad. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no se los secó. Se quedó quieto, dejando que el silencio nos inundara a ambos. Creo que fue entonces cuando realmente lo entendió. Todas esas veces que no dije nada. Todas esas comidas que cociné sin que me lo pidieran. Todos esos cumpleaños que recordé cuando ellos olvidaron el mío. No fueron sacrificios. Eran advertencias. Dio un paso adelante, solo una vez. Como si tal vez fuera a acercarse. Tal vez decir algo que pudiera revertir los años. Pero su mano permaneció en su abrigo. Clara leyó su carta, dijo en voz baja. Lloró. No pregunté qué decía. Ya lo sabía. Lo había escrito con cada acto silencioso por el que ella nunca pidió crédito. La gratitud tiene una forma de resonar más fuerte que la herencia. La voz de Gabriel se quebró. Estaba enojado, pero no contigo. Simplemente no quería sentirme inferior. Siempre me hiciste sentir inferior. Asentí una vez. No estar de acuerdo. Solo para hacerle saber que lo escuché. Se frotó los ojos. No estoy orgulloso de cómo te hablé. Me quedé en silencio. El perdón no siempre es una respuesta. A veces no se trata solo de cerrar la puerta de golpe cuando alguien finalmente llama. Él me miró. Como un niño otra vez. Pero no pude cargar con su vergüenza. Esta vez no. Pensé que teníamos más tiempo, susurró. Yo también lo hice. Se giró para marcharse. Se detuvo. Se dio la vuelta. Su boca se abrió como si pudiera decir algo real. Pero luego simplemente negó con la cabeza. No espero que me perdones. No dije nada. Se fue con las manos todavía en los bolsillos. Aún no está seguro de qué llevar ni de qué dejar ir. Cuando la puerta se cerró con un clic, metí la mano en mi abrigo. El reloj de bolsillo. Sigue funcionando. Todavía fingiendo que el tiempo puede retroceder.
Lo abrí una última vez. Observé cómo los segundos se deslizaban por su superficie como si fueran agua que jamás podría retener en mis manos. El grabado del interior se había desvanecido. Para cuando ya no esté. Para cuando me haya ido. Lo cerré. Lentamente. Y esta vez no lo volví a guardar en el bolsillo. Algunos finales no necesitan una explosión. Solo el suave sonido de algo que finalmente se cierra. Hay una cita que leí una vez en un libro que Teresa dejó en el alféizar de la ventana. Algunas puertas permanecen abiertas solo el tiempo suficiente para recordarte que alguna vez fueron tuyas y que podías atravesarlas. Creo que hoy Gabriel vio esa puerta. Y creo que él lo sabía. Ya estaba cerrado. Las llaves estaban frías en mi mano. No es pesado, simplemente definitivo. Como si les quedara una última oportunidad. No entré. Aquella casa ya hacía tiempo que se había despedido de mí. Sus muros habían escuchado demasiado silencio. Sus pasillos habían llevado demasiadas pisadas que nunca regresaron. Le di las llaves a Teresa. Ella no dijo mucho. Ella simplemente asintió, lo sostuvo cerca de su pecho y cruzó la puerta. Ella sabía lo que significaba ese lugar. Y lo que había dejado de significar. Me quedé atrás, en la sala del jardín. No fue nada grandioso. Pero había silencio, un silencio que no duele. Allí, con las ventanas entreabiertas para que entrara la brisa y el olor a tierra vieja, escribí mi última carta. Este no era para Gabriel. No para Clara. Ni siquiera para Teresa. Fue para mí. No hay listas de activos. No hay instrucciones. Solo pensamientos. Cosas que nunca me había atrevido a decir en voz alta. No por miedo, sino por amor. Porque el amor cuando es real no necesita ser siempre ruidoso. Doblé la carta lentamente. Lo coloqué con los demás. Todo sellado. Todo nombrado. Todo listo. Los envié por correo a una pequeña caja de seguridad en una ciudad donde a nadie se le ocurriría buscarlos. Me gustaba la idea de que un día alguien girara una llave y escuchara mi voz. Suave como el papel. Claro como el recuerdo. Ese fue mi último regalo. No dinero. No tierra. Pero la verdad. Una verdad envuelta en silencio. En quietud. En un amor que había dejado de pedir nada a cambio. Teresa regresó una última vez. Nos sentamos bajo la vieja higuera. Ella trajo café, tal como solía hacerlo cuando yo estaba en el cobertizo arreglando herramientas viejas que nadie necesitaba arreglar. Ella no hizo preguntas. Ella simplemente se sentó a mi lado, mirando la luz moverse a través de las hojas. Yo me encargaré de ello, susurró. Yo le creí. No porque ella lo prometió. Pero porque siempre lo había hecho, mucho antes de que alguien lo notara. ¿No estás enojado? Pregunté. No. Solo, me da pena que haya tenido que ser así. Asentí. Yo también. Hay un tipo de paz que llega cuando dejas de necesitar ser comprendido. Cuando dejas de tener razón y solo te concentras en estar completo. Vi el amanecer a la mañana siguiente. Al cielo no le importó que fuera mi último. Simplemente hizo lo que siempre hacía. Se levantó sin disculparse. Sin previo aviso. Y de alguna manera, eso lo hizo hermoso. Sostuve el reloj de bolsillo una vez más. No mirar la hora. Pero sentir su peso. Luego lo dejé en el alféizar de la ventana y me di la vuelta. Algunas cosas no están destinadas a seguirte. Algunas cosas están destinadas a quedarse atrás. Como prueba de que estuviste aquí. Y que supieras cuándo irte. No le dije adiós a nadie. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. En silencio. En cartas. En cada elección que tomé cuando nadie me miraba. El cierre no se encuentra en el ruido que hacemos. Pero en la paz que dejamos atrás. Me enterraron en silencio. Pero les dejé una voz que sobrevivirá a todo su ruido.